Bien, el tema de hoy día es los mecanismos de la absorción de agua y transpiración. Para eso veremos cómo se encuentra el agua en relación al sistema radical. A continuación tenemos nosotros esta imagen en la que podemos observar nosotros de que a nivel del suelo, el sistema radical, ¿no? Ya sabemos que en el suelo hay partículas que son sólidas, que son precisamente las partículas de suelo. También tenemos aire, ¿no? Y también lógicamente tenemos agua en diferentes niveles de interacción con el suelo. Cuando decimos en diferentes niveles de interacción con el suelo, significa que algunas están asociadas a las partículas del suelo, que es el agua gravitacional. La otra agua está en los poros, que es el agua disponible para la planta, ¿cierto? Entonces, hay dos vías básicamente para que ingrese el agua. Una es a través de la membrana celular y por tanto por los citoplasmas, que es la vía simplástica y transmembranal. Por otro lado tenemos la otra vía, que es la vía apoplástica, que entra a través de las paredes celulares. Decíamos de que había dos mecanismos, son como van en paralelo, ¿no? Sin embargo, ¿cuál sería la opción más óptima para la planta? La opción más óptima para la planta, para el caso particular del agua, es a través de la vía apoplástica, es decir, a través de las paredes celulares. ¿Por qué? Porque precisamente se va empapando la pared celular, precisamente debido a que tiene celulosa, con el agua y consecuentemente este empapamiento de la pared celular hace que el agua vaya avanzando hacia alcanzar el xilema. Y sin embargo, por la vía simplástica, es decir, por la vía del citoplasma y transmembranal, el agua encuentra dificultad para poder desplazarse y llegar hasta el xilema, debido a la presencia de solutos en el citoplasma. Bien, veamos ahora nosotros entonces estas vías un poco más. Vamos a avanzar y acá tenemos esta vía un poco más ampliada, en la que vemos nosotros precisamente que la vía o la ruta simplástica, que es la que va a ir por el citoplasma y los plasmodesmos, no va a tener ningún problema para llegar hasta el xilema, que lo tenemos acá nosotros. Acá lo estoy colocando un punto negro. Sin embargo, el agua que va por el apoplasto, por la ruta apoplástica, esta agua va a ir, normalmente va a pasar la epidermis, va a llegar al córtex, continúa, pero en la endodermis encuentra una barrera. Esa barrera que encuentra a nivel del córtex, acá la tenemos, esta barrera, ¿no? Es denominada la banda caspariana. Esta estructura es una estructura lignificada. Consecuentemente, no va a permitir en la banda caspariana. Entonces, esta estructura lignificada no va a permitir que el agua continúe por el apoplasto, sino que tenga que internarse al simplasto y luego seguir la ruta y consecuentemente llegar a través hasta el xilema. Entonces, ¿cuál sería la función del transporte apoplástico? Básicamente, de que depura al agua de elementos tóxicos como metales pesados, a diferencia de la vía simplástica en la cual el agua tiene dificultades para avanzar debido precisamente a la presencia de solutos en el citoplasma. Ahora veamos al nivel de las hojas qué está pasando en cuanto al agua. Ponemos entonces, avanzamos acá y tenemos que a nivel foliar hay un compartimiento, ¿cierto? Este compartimiento interesante a nivel de la estructura de la hoja
Podemos observar acá que el agua se va a encontrar en dos estados. En realidad el agua está llegando en estado, entre comillas, líquido a la hoja, ¿no? Y en esta estructura, en la hoja mismo, ¿no?, debido a los compartimientos que hay a nivel de las células, el agua va a pasar al estado gaseoso, precisamente por exposición a la atmósfera, y por tanto acá hay una capa de aire limítrofe que es la que va a estar determinada por la presencia de los estomas, ¿no? Por cuanto a nivel de la hoja, la evaporación de las paredes celulares del mesófilo debería ser notada. El vapor de agua se escapa a través de la apertura estomática y este flujo está directamente influenciado por la capa, ¿no?, de aire. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Que el agua que se va a evaporar básicamente por las hojas a través de los estomas es el agua que está saliendo de las paredes celulares. En realidad es el agua que viene por transporte apoplástico. Y acá vemos nosotros entonces que hay agua en la pared celular, es decir, que llegado por transporte apoplástico, ¿no? Y acá tenemos ya que el agua está pasando al estado de vapor. Consecuentemente, la absorción de agua, repito, es por dos mecanismos, el mecanismo apoplástico y el mecanismo simplástico. Ambos son mecanismos físicos que están determinados por el contenido de solutos en el caso del simplástico y por la estructura de la pared en el caso del apoplástico. Y lógicamente luego el agua va a ascender por un mecanismo que no le implica ningún gasto energético a la planta, es decir, la planta no está gastando ninguna energía, en este caso, por decir más específicamente, no gasta ATP para la absorción y para el transporte de agua. Todo ocurre por mecanismos físicos asociados o determinados por la estructura misma de la planta. Ahora vamos a ver nosotros, entonces, un concepto importante, que es, si son por mecanismos físicos, entonces acá entra acá tenemos nosotros una planta con su sistema radical. Lógicamente es una planta en la cual ustedes pueden darse cuenta que es una planta de pequeño porte, una herbácea, por ejemplo. Entonces, ¿por qué mecanismo entra el agua a través del simplasto? Entra básicamente, acá tenemos simplasto y acá tenemos la vía apoplástica. Por la vía apoplástica va a entrar básicamente, ¿por qué? Porque, repito, la estructura de la pared permite que se vaya humedeciendo con el agua y consecuentemente el agua vaya ascendiendo por los espacios capilares que hay en la pared celular y consecuentemente llegue hasta el xilema. Sin embargo, por la vía simplástica, ¿qué determina que el agua entre atraviese las membranas celulares y continúe por los citoplasmas y los plasmodesmos? Lo que va a determinar va a ser la concentración de solutos. Entonces, si la concentración de solutos a nivel de citoplasma se incrementa, entonces más agua va a entrar por la vía simplástica. ¿Esto debido a qué mecanismo? ¿Debido a qué fenómeno? Debido al fenómeno de la ósmosis. Repito, entonces, mientras más solutos estén disueltos en el agua a nivel del simplasto, más agua va a entrar precisamente por esta vía, que es la vía simplástica, ¿no? Y esto determinado por el mecanismo de ósmosis. Pero a la vez, esto va a determinar una presión, que va a ser la presión radical. Entonces, ponemos acá presión radical. La presión radical. Entonces, ¿quién causa la presión radical? La ósmosis. ¿Por qué mecanismo entra el agua cuando hablamos de presión radical y ósmosis? Por la vía simplástica. ¿Cuándo es evidente esto? Esto es evidente antes de que salga el sol, es decir, antes de que la planta haga transpiración.
¿Y en qué tipo de plantas? En las plantas de pequeño porte. Entonces ustedes preguntarán, ¿y en los árboles? En los árboles la presión radical es mínima, por cuanto la transpiración es mayor, precisamente porque son plantas de porte mayor. Entonces, esta presión radical es más evidente en plantas de pequeño porte. Bien, ahora vamos a ver nosotros qué podemos comentar entonces respecto a la teoría o el mecanismo que explica precisamente el transporte de agua por medios físicos en la planta, básicamente a nivel de los árboles. Vamos a ponerlo acá. Pasamos entonces ahora a señalar esto. Acá tenemos esta imagen en la que nos explica el mecanismo por el cual el agua ya se transporta a través de la planta. Y el mecanismo establecido es precisamente la teoría de la salida ascendente de la cohesión-tensión. ¿Y por qué hablamos de cohesión y tensión? Cohesión y tensión. Cohesión, ya sabemos que en el caso particular del curso que estamos viendo es la propiedad del agua que permite que se formen puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Y la tensión, sabemos que es una presión negativa que en este caso particular de la planta se va a originar por la estructura misma de los vasos del xilema, que son bastante estrechos, tienen un calibre muy pequeño, que actúan a nivel como capilares, pero además va a estar determinada la tensión por la apertura o por el cierre de los estomas. Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Acá tenemos a nivel del suelo los pelos radicales, las partículas del suelo, el agua y el xilema. Ya vimos que el agua entra por vía simplástica o por vía apoplástica. Y el agua está avanzando por el xilema. Entonces, siempre el agua se va a desplazar, ya sabemos nosotros, de un potencial negativo, de un potencial hídrico negativo a un potencial hídrico más negativo todavía. ¿Dónde está el potencial hídrico más negativo? A nivel de la atmósfera. ¿Dónde está el potencial hídrico menos negativo? A nivel del suelo en relación a las células radicales. Entonces, el agua va a ascender por mecanismos básicamente físicos. Acá observamos en esta gráfica de que el potencial hídrico negativo extrae agua o absorbe agua hacia la raíz. Luego, a nivel de los vasos del xilema, precisamente la cohesión y la adhesión, que son propiedades del agua, van a permitir que el agua ascienda por el xilema. Pero que esto sería lógicamente a distancias cortas. Sin embargo, a distancias más largas se va a evidenciar por la presión negativa, es decir, por la tensión creada, precisamente por la apertura o por el cierre de los estomas debido al mecanismo de la transpiración. Consecuentemente, esta teoría entonces nos explica de que el agua asciende por mecanismos físicos, es decir, repito otra vez, la planta no está gastando ninguna energía, no está utilizando el ATP para que pueda incorporarse el agua. Y lo más curioso es que solamente un pequeño porcentaje del agua, cerca del 2%, se aprovecha por la planta. Y el 98% aproximadamente es lo que se pierde por transpiración. Entonces este mecanismo es el mecanismo que nos indica que el agua avanza en la planta por cohesión de las moléculas de agua y por la tensión creada por la transpiración. Y eso está en relación con la apertura estomática. Veamos acá una imagen para ampliar esto. Acá tenemos nosotros esta imagen, vamos a ver, acá está. Entonces, ya sabemos nosotros que la cohesión es la interacción entre moléculas de agua a través de la formación de puentes de hidrógeno. Y la adhesión es la interacción
entre las moléculas de agua y otras superficies, otros compuestos diferentes, en este caso los componentes de la pared, para poder avanzar. Entonces acá hay cohesión y adhesión. La conexión con las moléculas de agua y los vasos del sistema están conectados con la adhesión, dado que ellas son las fuerzas atractivas entre moléculas diferentes. Claro, sabemos que la adhesión es la interacción entre moléculas diferentes. Acá tenemos el vaso del xilema, ¿no?, que tiene paredes gruesas, ¿no?, y vemos nosotros que acá el agua cómo va avanzando. Las burbujas celestes son las moléculas de agua. Las moléculas de agua son desplazadas en una sola vía. Y algo interesante, las moléculas de agua están cohesivamente atraídas, dado que las moléculas son de la misma sustancia, precisamente es la propiedad de la adhesión, ¿no? Ella está relacionada como fuerzas intermoleculares, ¿no?, en las cuales hay una alta tensión superficial. Y acá viene lo curioso. ¿Cómo se desplaza el agua por los vasos del xilema? Básicamente como una sola unidad, como una sola estructura. Y ustedes preguntarán, ¿cómo es eso que el agua se desplaza por el xilema como una sola estructura? Precisamente se desplaza como una sola columna de agua, asciende como una sola columna de agua, precisamente por estos mecanismos, repito, por la cohesión entre las moléculas de agua y por la adhesión entre las moléculas de agua y la pared de los vasos. Entonces, ahora vamos a ver nosotros, entonces, ¿qué pasa cuando la estructura vegetal, la planta es más alta? Entonces veamos acá, avanzamos, acá tenemos nosotros entonces, ¿qué pasa cuando tenemos árboles? Lógicamente hay más altura. No es como una planta de pequeño porte. En las plantas de pequeño porte es más evidente, ¿qué cosa? La presión radical. En las plantas de mayor porte, como los árboles, es insignificante la presión radical, por cuanto acá es más evidente la transpiración para el transporte del agua. Entonces, a mayor altura se van creando tensiones cada vez mayores para que pueda llegar el agua hasta la copa del árbol. Entonces acá puede haber un fenómeno físico que va a conllevar a otro fenómeno físico. ¿Cuál es ese fenómeno físico? Vamos a ver acá entonces. Puede ocurrir acá entonces el embolismo. Acá tenemos nosotros un vaso del xilema en el cual no solamente ve el agua, sino también entran solutos disueltos y también hay aire. Sin embargo, a mayor tensión creada precisamente por la estructura del árbol, que es alta en este caso, ¿no?, las moléculas, vemos acá nosotros que estamos viendo acá, estoy colocando acá nosotros en puntos negros, estoy colocando de que el aire va a ir formando burbujas pequeñas, y estas burbujas pequeñas pueden coalescer, es decir, pueden juntarse y formar burbujas más grandes. Esto es lo que se conoce como embolismo, es decir, la coalescencia de burbujas de aire de tal manera que cada vez van juntándose y van siendo mayores, a modo de émbolo, a modo de tapón. Pero hemos dicho nosotros que el agua se desplaza como una sola estructura, como una columna de agua, a altas tensiones cuando los árboles son grandes. En este caso estamos colocando un árbol de 30, 40, 50 metros, inclusive los secoyas que tienen más de 100 metros. Entonces, ¿qué pasa? Veamos qué pasa acá. Llega un momento que esa burbuja de aire es tan grande que ocupa el vaso. En ese momento que ocupa el vaso,
¿qué está pasando? Veamos acá. En ese momento que la burbuja de aire ocupa el vaso, se interrumpe el transporte de agua. ¿Por qué? Porque se ha roto, se ha, entre comillas, fraccionado la columna de agua. Y esto ya se conoce con otro nombre. Esto se conoce como cavitación. Entonces, esto se va evidenciando a altas tensiones que están en relación también con la altura de los árboles. Por eso es que los árboles tienen un tope de altura, no pasan, no llegan más, los árboles más altos no pasan de los 150 metros, como es el caso de los secuoyas gigantes, ¿no? La mayoría de árboles tienen alturas por debajo. ¿Por qué? Porque ese es el límite para evitar dos cosas: para evitar el embolismo que conlleva a la cavitación, y que todo eso termina conduciendo a lo que se conoce con el nombre de falla hidráulica. Entonces, cuando hablamos de falla hidráulica, estamos hablando nosotros de que ha habido presencia de embolismo que ha conllevado a cavitación y consecuentemente se ha interrumpido el flujo de agua en la estructura de la planta. Pero, ¿qué mecanismos tendrá la planta para poder, digamos, superar o recuperarse de estos fenómenos, tanto del embolismo como de la cavitación? Veamos, pasamos acá y tenemos nosotros, vamos a ver acá entonces, acá tenemos por ejemplo nosotros, acá tenemos cuatro hipótesis para los mecanismos del nuevo rellenado en la reparación del embolismo en el xilema. Las flechas rojas y azules representan solutos y flujos de agua respectivamente. Entonces repito, las flechas rojas, ¿qué significan? Solutos. No. Las flechas que tenemos acá nosotros sombreadas representan la señal de las células parenquimáticas. Entonces acá tenemos nosotros también de que las flechas azules, básicamente, ¿qué cosa es? Agua. Entonces, si hay cuatro hipótesis que nos describen cómo podrían las plantas recuperarse de una falla hidráulica por embolismo, tenemos la primera hipótesis, que es la hipótesis del rellenado del vaso impulsado por el floema, donde podemos observar nosotros que intervienen tanto los solutos como el agua que está en las flechas azules, y se va rellenando el vaso. Esto que tenemos acá nosotros sería el xilema que está afectado por embolismo. Veamos la segunda hipótesis, que es la descarga del floema. Tenemos acá también nosotros en esta hipótesis de que también participan los solutos, y lo que se pretende siempre es que el agua vaya llegando más hacia el xilema y se pueda crear una continuidad en el flujo de agua, recuperar esa continuidad en el flujo de agua, restablecer la columna de agua. Tenemos también la hipótesis osmótica reversa, ¿no?, en la cual van a intervenir solutos que se van a ir hidrolizando y además después se van a ir polimerizando. Por ejemplo, en este caso tenemos azúcares simples que luego se van a polimerizar para formar almidón, y esto va a contribuir también a que el agua pueda pasar hacia el xilema y se pueda recuperar la columna de agua. La última hipótesis es la hipótesis osmótica, en la cual es al revés. Va a pasar, van a haber más solutos a nivel de las células próximas, son células parenquimáticas próximas al vaso embolizado. Es el vaso embolizado que lo tenemos acá,
es aquel vaso, como hemos indicado, en el cual se han creado burbujas de aire debido a las altas tensiones. Consecuentemente, el objetivo siempre es rellenar los vasos, entre comillas, haciendo siembra de agua, es decir, volviendo a colocar agua, volviendo a crear la continuidad de los vasos. Acá tenemos en esta otra imagen, vamos a ver acá, tenemos entonces algunas vías de qué manera las plantas se van a ir recuperando de la embolia o del embolismo. ¿Y cuáles son las condiciones que predisponen a la embolia? Fisiológicamente está limitada la embolia por la altura del árbol. Sin embargo, a nivel ecológico puede ocurrir una embolia que no es fisiológica, que no es la esperada, y esa está asociada con condiciones de sequía. Entonces, en condiciones de sequía, hay menos agua disponible en el suelo para la planta. Consecuentemente, ¿qué va a pasar? Va a haber mecanismos adaptativos en la planta para poder recuperarse de esto. Vamos a ver cuáles son esos. Tenemos acá entonces, en condiciones de sequía, se incrementa el ácido abscísico, que es una hormona inhibidora, la que va a conllevar a que se reduzca la transpiración por el cierre estomático. Va a haber una regulación de ciertos genes que va a conllevar a que intervengan unas proteínas llamadas aquaporinas. Estas proteínas llamadas aquaporinas, ¿no?, van a permitir de que se incremente el transporte de agua para poder recuperarse del embolismo. En este sentido van a participar acá aquaporinas a nivel del parénquima, es decir, de las células que están próximas al xilema. Va a haber, como indicamos, un transporte de agua y un transporte de solutos. ¿Qué solutos? Básicamente glúcidos sencillos. Entonces, si hay agua, esto va a determinar que hay agua disponible. Por tanto, azúcares solubles y potasio liberan o facilitan el rellenado de los vasos. Se está recuperando. También tenemos acá que va a haber un efecto iónico. El potencial osmótico es menor que el potencial hídrico. Consecuentemente ocurre el rellenado del vaso. Otra vez los genes que se han activado se autorregulan y consecuentemente ocurre la reparación de la embolia. Entonces, esto sucede cuando hay agua disponible. Sin embargo, si el agua está limitada para ser redistribuida, si hay limitación en el agua para ser redistribuida, entonces ocurre un estrés crónico en la planta en la cual no hay reparación. Y consecuentemente puede haber dos condiciones. Si todavía hay agua disponible, puede permitir ello el crecimiento o la formación de nuevo xilema y consecuentemente la sobrevivencia del árbol. Sin embargo, si el agua continúa siendo limitada, el árbol llega a una condición de fatiga de cavitación y consecuentemente llega a la muerte. Esto es muy importante por el calentamiento global, por las sequías predominantes en la Amazonía, es cada vez más evidente la mortalidad de los árboles precisamente por el mecanismo de falla hidráulica. Entonces, es muy importante monitorear, evaluar, estudiar temas de tesis, temas de investigación, por ejemplo, cómo está la mortalidad de los árboles en tales o cuales especies de árboles forestales. Y acá hay algo importante. Las especies que corresponden a las lianas y a los bejucos tienen altas tensiones negativas que les favorecen poder adaptarse a condiciones de sequía. Consecuentemente, con esto que quiero decirles, de que mientras más fuerte la sequía, estoy hablando en el caso particular de la Amazonía, va a haber más mortalidad de árboles. Sin embargo, las lianas van a predominar. Las lianas tienen esa capacidad de adaptarse, consecuentemente va a haber más lianas. Para terminar, haremos una recapitulación
de cómo es precisamente esta diferencia en la estructura de los vasos al nivel de las angiospermas y las gimnospermas. Entonces, acá tenemos nosotros de que los elementos, como son los vasos, son los principales elementos conductores vasculares en las angiospermas, mientras que las traqueidas son los principales elementos conductores en los helechos y en las gimnospermas. En cuanto a las angiospermas, ¿no?, son células cortas que están ordenadas, ¿no?, en estructuras alargadas formando grandes tubos. Acá tenemos, en el caso de las gimnospermas, son células alargadas, más grandes, con los extremos que se superponen. Al nivel de las angiospermas tenemos, esto es lo más importante, células con diámetros interiores más grandes y con paredes celulares más delgadas. En el caso de las gimnospermas tenemos que las paredes celulares son más gruesas y el diámetro es más pequeño. Esta característica que le voy a colocar acá, esta característica es importante por cuanto, conforme se incrementan las condiciones de sequía, las angiospermas, por tener precisamente sus paredes de los vasos son delgadas y sus vasos son con diámetro más grande, tienen más dificultad para poder adaptarse a las condiciones de embolismo y de cavitación, a diferencia de las gimnospermas, donde los elementos vasculares son de diámetro más pequeño y de paredes más gruesas. Consecuentemente, con esto que quiero decirles, de que las gimnospermas tienen mayor capacidad de poder evadir o recuperarse de una falla hidráulica en relación a las angiospermas. Luego hay placas perforadas en las angiospermas, no hay placas perforadas en las gimnospermas. Hay punteaduras pequeñas y abundantes en las angiospermas y hay punteaduras más grandes y menos abundantes en las gimnospermas. Por tanto, en conclusión, hay una eficiencia mayor en la conducción de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque previamente muchas angiospermas están en las zonas tropicales. Entonces, ¿son más eficientes en la conducción de agua? Por supuesto, porque también realizan más transpiración y también son caducifolias. En cambio, las gimnospermas tienen una eficiencia menor en la conducción de agua. Sin embargo, para concluir, esto se revierte cuando hablamos de la recuperación de embolismo y de cavitación. ¿Quién tiene mayor capacidad de recuperación del embolismo y la cavitación? Las gimnospermas. ¿Quiénes tienen menor capacidad de recuperación del embolismo y la cavitación? Las angiospermas. ¿Quiénes consecuentemente pueden experimentar mayor mortalidad en condiciones de sequía? Las angiospermas. Entonces, a modo de conclusión, les voy a colocar acá una dirección web para que ustedes puedan ver, ¿no?, o obtener información sobre lo que estamos hablando, que es precisamente la mortalidad de los árboles. Entonces, hay una red, que es la red Tree-Mortality, ¿no? Esta red es una institución de varias personas, de varios investigadores, ¿no?, en los cuales están evaluando precisamente la dinámica, la mortalidad de los árboles en el mundo. Bueno, con esto entonces estamos dando por concluida la sesión de hoy día.